los que estamos aquí, los que están allá a través de la internet, que nosotros sí sabemos porque a través de los correos, a través de las llamadas, sabemos que usted está ahí esperando la palabra que tienen para nosotros. Esa palabra que levanta, que nos hace recordar lo que nosotros somos en Él. Le doy muchas gracias por esa palabra, porque conozco mi lugar. Le doy muchas gracias por esa palabra que el Señor ha puesto en nuestros labios, en los labios del pastor, que nos ha enseñado a reconocer y a saber quiénes somos en Él. Le doy muchas gracias a todos los hermanos que nos han llamado esta semana, los que nos han mandado correo. Quiero mandar un saludo para la gente de allá de Colombia que nos han escrito. Por aquí quiero dejar a nuestro pastor para que él tenga palabras para nosotros. Ya. Vamos ahí a mirar. Busquen en Josué capítulo 5. Te hago un comentario y entonces arrancamos. Josué capítulo 5. ¿Ya lo localizaste? Bien. Entonces te hago este comentario. Yo nunca he tenido dificultad para enseñar o predicar. No porque yo sea un hombre muy inteligente, sino porque entiendo que cuando Dios lo llama a uno a algo, Dios tiene que capacitarlo. Entonces, los que me conocen saben que yo no padezco de ser un tipo prepotente, todo lo contrario. Yo soy sencillo, así como tú me ves aquí, soy en mi casa, soy en todas partes. Ese soy yo. O sea, no es que yo lo finja, o como quizás otros predicadores cuando le toca la parte del púlpito hasta le cambia el tono de la voz serio. Si no, yo soy así, jodedor aquí, jodedor en mi casa, jodedor con los médicos. Chévere, así como tú me ves, yo soy. Pero sí entiendo, te digo esto para poder decirte esto otro. Entiendo que lo que a mí Dios me ha delegado es muy escaso. No aparece. Yo no lo pedí tampoco. O sea, yo no hice nada para que me lo dieran. ¿Me explico? Entonces, hoy nosotros vamos a hacer un giro muy drástico en cuanto a la enseñanza. Por la razón que te explico, basado en lo que te dije anteriormente, nosotros recibimos una cantidad de correos electrónicos de gente alrededor del mundo que nos dicen que necesitan que nosotros, porque no encuentran. O sea, yo no me anuncio, yo no tengo un mercadeo anunciándome. Nosotros no somos un concilio, nosotros no andamos buscando pastores para que se afilien. Nosotros no andamos en ese rollo, nunca hemos estado en eso. Lo que siempre hemos deseado y siempre se lo hemos dicho a los pastores que se comunican con nosotros es mantener y desarrollar una buena relación. Eso es todo. Y con el tiempo, como los novios, que empiezan noviando y con el tiempo, si se llevan bien y se quieren y se aman, pues logran llegar a casarse. Pero nosotros no andamos en eso y siempre dispuestos a ofrecerle la asesoría, lo que Dios nos ha delegado, lo mismo en Cuba que en la China, que donde quieran nos llamen. Entonces, debido a la cantidad de personas que, gente seria, porque uno se da cuenta cuando hay gente seria, vamos a darle un giro a
a las enseñanzas a partir de hoy, no sé hasta cuándo vamos a estar, para llevar de la mano, como los niños que van al colegio, a gente que están interesados y tienen su corazón dispuesto para la gracia. Entonces, ahí en Josué 5, hay una sombra, diga sombra, porque recuerda que Dios en ningún momento, su propósito ha sido complicarnos a nosotros. Todo lo contrario, Dios es un Dios descomplicado. Él no complica. Las religiones son las que lo han complicado todo. Yo pienso que si pudiéramos adjudicarle a Satanás algo a su favor, no sería lo de la brujería ni lo de los adulterios, sino sería la religión, porque ninguna sirve, ninguna le muestra al hombre el amor de Dios hacia el hombre, más bien todas son complicadas. Y si tú observas que cada una de ellas se adueña de ellos tener la única verdad, y que si no es a través de ellos, pues nadie se puede salvar. Y eso lo encuentras tú, oído. Y voy a hacer una comparación que yo sé que va a molestar. Lo encuentras en el Islam, en los musulmanes, ¿verdad? Que dicen ellos que todos los que no son musulmanes son infideles, ¿verdad? Son satánicos, pero es que lo encuentras en los evangélicos también. Hice una comparación que eso me va a costar, porque estoy comparando la religión evangélica ¿con cuál? Con el Islam. Pero ahora tú hablas con cualquier evangélico y te dice que aquellos que no reciben a Jesucristo como su Salvador, cuando ellos no entienden que Cristo es para el mundo, no es para los evangélicos, se van al infierno. Y si hablas con un musulmán te va a decir lo mismo. Entonces, quiere decir, y hablas con una gente católica y te va a decir lo mismo, y hablas con el adventista y te dice lo mismo, y hablas con el testigo de Jehová y te dice lo mismo. Quiere decir que las religiones son las que complican todo, pero Dios es descomplicado. Desde el principio, sencillo y fácil, y tanto es así que desde el principio empezó a mostrar unas sombras para que el hombre fuera poco a poco dándose cuenta de lo que el propósito de Dios precisamente era, que el hombre viviera en reposo y en paz. Y de eso se trata la gracia. Entonces, hoy vamos a darle un giro. Hay gente aquí en nuestro grupo, ¿no?, que no es tan nutrido, que lleva muchos años, que ya deberían estar predicando. No predicar yo, sino predicar ellos. Y a lo mejor ya se saben esto que yo voy a hablar de memoria. Pero hay otra cantidad de gente que a nosotros nos escriben, que nos dicen, explícanos, porque es que esto no lo vimos en ninguna parte, nos metemos en el internet, queremos cobertura, queremos afiliación. Entonces, a favor de ellos y a favor de algunos que han llegado, como cuando salió el pueblo de Israel en el desierto, que salieron todos circuncidados, pero en el desierto empezaron a nacer unos cuantos, y no estaban circuncidados todavía. En nuestros medios nosotros tenemos gente que sí aceptan la gracia, pero no la conocen. Y quizás tú mismo, que llevas tantos años, que deberías conocerla, tengas algunos puntos que no te queden claros, que son la base, porque la gracia no es una experiencia, la gracia es un crecimiento. La gracia hay que ir creciendo en ella porque ella es una revelación. Entonces ahí en Josué capítulo 5, verso 2, dice, en aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve. ¿Qué dijo? Vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aaralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. 2 puntos. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Quiere decir que en nuestro camino
A nosotros nos ha llegado gente que quizás no están sentados en el banco, pero te explico a través de la internet. Mi trabajo es con esa gente. Nos ha llegado gente que sí se meten al internet y oyen los últimos mensajes, pero sin embargo, en cuanto a los fundamentos, a lo elemental de lo que es la gracia, que es el fundamento de nuestro ministerio y que es el fundamento de Dios, están todavía desprovistos de conocimiento. Entonces vamos a volver a coger el cuchillo. Vamos a volver a coger el cuchillo y entonces vamos a los que tengan el prepucio, que todavía lo tengan colgando ahí, que todavía en su conciencia estén pidiéndole a Dios cosas en vez de cambiar sus actitudes. Hello. Vamos a ver si lo podemos ayudar a entender lo que finalmente estuvimos hablando las últimas semanas, de que Pablo le pidió, pidió, y oró a Dios 3 veces, y las 3 veces lo único que le dijo fue: Pablo, no, bástate mi gracia, porque en la gracia yo te lo he provisto todo. Entonces vamos a ayudar a los que todavía tienen colgando el prepucio del corazón, pidiéndole a Dios cosas que ya Dios se las dio, y vamos a ayudar a esos que recién comienzan, inclusive gente, pastores, que han empezado y están interesados, han estado mirando la página y quieren, pero necesitan esa base elemental de los fundamentos para poder seguir adelante. Entonces vamos a buscar Efesios 3. Cuando lo tenga te digo otra cosita más, la importancia de esto. Que está ahí en Josué 5. Que si quieren no muevas el dedito, Josué 5. Vamos a ir despacito, vamos a ir estilo nuevo curso en el colegio. Okay, vamos a ir a Josué 5. Déjame leerte ahora algo ahí para ya salirme de ahí. En el verso 8, esta era la razón por la cual ellos necesitaban estar circuncidados, y es la razón por la cual tú necesitas también estar circuncidado. Ellos en el prepucio, tú en la conciencia. Cuando digo tú, no estoy hablándole solamente a tú que estás aquí sentado en el banco, sino tú, allá allende los mares, de todas esas personas que se comunican con nosotros. Verso 8, Josué 5, ¿ya? Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Oído. Y el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Oído. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y lo que estaba impidiendo que celebraran la Pascua era que había un montón de ellos que no estaban circuncidados. Quiere decir, oído, que para tú recibir beneficios del sacrificio de Jesús, tienes que estar circuncidado. Cada vez que tú cometes el error de pedirle a Dios algo, estás invalidando el pacto. Tú no estás circuncidado. Entonces, necesitamos estar circuncidados para que el beneficio de la Pascua podamos nosotros obtenerlo. Y esta es la sombra, aquí está. O sea, ellos necesitaban celebrar Pascua. ¿Por qué no la podían celebrar? Porque había algunos que no estaban circuncidados. Y circuncisión era, un pacto. Allá era un pacto, aquí es un pacto. Allá era el pacto del prepucio del hombre. Aquí es el pacto de la conciencia. Una conciencia, oído, libre de obras muertas. Cuando en tu conciencia o en la mía hay obras muertas, la Pascua se invalida. Porque cuando tú pones obra, estás haciendo el sacrificio inválido. Cuando tú pides, le estás diciendo a Dios: no te has dado cuenta.
Yo tengo que llamarte la atención de que tú te des cuenta de lo que a mí me está pasando. Cuando yo pido, quiero decir que si yo no pido, Dios no hace. ¿Me expliqué? Qué bueno. Entonces, para que el beneficio del sacrificio de Jesús, diga Pascua. Pascua es el sacrificio de Jesús. ¿Verdad que sí? Podamos nosotros tenerlo a nuestra disposición, necesitamos estar circuncidados. No puede haber obra muerta en nuestras conciencias. La obra invalida el pacto. La obra invalida la Pascua. Así como ellos tuvieron que ser circuncidados para poder tomar Pascua, tú y yo necesitamos estar circuncidados en la conciencia, en el corazón, para recibir los beneficios de la Pascua. Cuando obramos conforme a obras muertas, invalidamos el pacto, invalidamos el sacrificio de que con una sola ofrenda nos hicieron perfectos para siempre a los santificados. Eso se llama gracia y eso es reposo. Entonces, Efesios 3. Entonces vamos a llevar a esta gente de la mano y tú te montas en el tren si te sirve. Si ya tú sabes bastante sobre esto de memoria, mejor para ti, te felicito. Y entonces en cualquier domingo yo te invito a que hagas tú la enseñanza y yo me siento. ¿Está bien? ¿Quiere? Porque eso es señal de que sabes mucho. Entonces despacito, Efesios 3. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, ¿el qué? El misterio. Quiere decir que la gracia es el gran misterio. Y todo misterio necesita revelación. Si no hay revelación por el Espíritu Santo, no se aclara el misterio. Porque esto no es solamente papel y tinta. Hay misterio escondido en estas palabras. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual poder entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Oído. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. Entonces, eso nos indica que Dios tenía un tiempo, que aunque la gracia Él la tenía ya preparada, Él tenía un tiempo para darla a conocer, que anteriormente a ese tiempo Él no la quiso dar a conocer porque no había llegado su tiempo. Dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, diga ahora, es una hora de ahí en adelante, no es una hora del 2015, es una hora de ahí. O sea, algo pasó ahí y sabemos que fue el sacrificio de Jesús, que de ahí en adelante, ahora es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, apunta un poquito definiciones de la gracia.
La gracia es una dispensación. Quizás para ti esa palabra dispensación es muy común, pero hay gente en el mundo que no saben, nunca han oído esa palabra. Entonces dispensación para ellos y para refrescarte a ti es un periodo de tiempo en el cual Dios, por su soberanía, no contó con nadie, escogió tratar de una manera específica con un pueblo específico. Eso es dispensación. Hubo una dispensación llamada ley y ahora hay una dispensación llamada gracia. Dios escogió un tiempo para poner la dispensación de la ley y tratar con un pueblo específico de una manera específica. Terminada esa dispensación, empezó otra. Y entonces Dios empezó a tratar con un pueblo específico de una manera específica. Lamentablemente de este tema no se habla. Si se hablara no hubiera tanto problema. Entonces, la gracia es una dispensación, se encuentra en Efesios 3, verso 9. La gracia es un pacto. Un pacto. Cuando digo pacto, entiéndase testamento. Por eso se llama nuevo pacto o se llama Nuevo Testamento. La gracia es el misterio o el gran misterio escondido. Se encuentra en Efesios 3, verso 5. La gracia es el evangelio. O sea, no los evangelios, sino el evangelio. Estaban los evangelios de Jesús, oído, y está el evangelio de Cristo. Los evangelios de Jesús que narran en su porcentaje mayor la vida durante los días de la vida de Jesús. Su ejemplo, su comportamiento, sus palabras, su sabiduría. Finalmente termina con su sacrificio, muerte, resurrección. Esos son los evangelios del hombre llamado Jesús. Voy despacio, porque aunque parece sencillo, no lo es. Y está el evangelio de Cristo. Son dos cosas diferentes. Cristo es la unción, Cristo es lo invisible. Cristo es lo espiritual, que es el evangelio que vivimos ahora nosotros, que es el espiritual, lo invisible. La gracia es la trompeta final. La trompeta, cuando hablamos de trompeta, hablamos no de una trompeta musical, sino de una trompeta de aviso. La gracia es el último mensaje, a menos que aparezca otra Biblia por ahí. Eso es lo último que Dios habla aquí. Esa es su última trompeta. La gracia es la reforma. Hebreos 9, verso 9 dice, el tiempo de reformar todas las cosas. Reformar la forma de hablar, reformar la forma de adorar, reformar la forma de pensar, reformar la forma de nuestro trato con Dios. La gracia es el reposo. Hebreos 4:9. El reposo que Dios quiso para sus hijos desde el principio. La gracia es la sabiduría escondida desde los siglos en Dios. Pastor, ¿y dónde tú sacas todo esto? De aquí de la Biblia, eso está ahí.
Si ellos la leen, lo encuentran. Primera de Corintios 2, verso 6. La sabiduría escondida desde los siglos en Dios, la cual Dios predestinó para nuestra gloria. Otra palabra que no se usa. Y añade y dice, la que los príncipes de este mundo no conocieron, si la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Eso está ahí. La gracia es la revelación. No hay revelación más poderosa que la gracia. Y la encuentras en Gálatas capítulo 1, verso 12. Y después vamos a ir de versículo en versículo. ¿Está bien? Para evitar que después tú no los leas. O para las personas que nos están viendo, ¿no? La gracia es el reino espiritual establecido en la tierra. Hebreos 12, 28. La gracia es el fundamento, donde se sobreedifican todas las cosas. Primera de Corintios 3:10. La gracia es el filtro, a través se filtra todo. Segunda de Corintios 5:16, donde el Espíritu Santo a través de Pablo dice, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Segunda de Corintios 5:16. La gracia filtra todo. La gracia filtró el nombre de Jehová. Por eso tú no encuentras el nombre de Jehová en las epístolas. Porque Dios mismo se filtró en la gracia. Y cuando salió del filtro, salió hecho Jesucristo. El cual se dobla toda rodilla. El cual es un nombre sobre todo, nombre. Y eso lo dice Dios. Entonces la gracia es el filtro, donde se filtra todo y a todos. La gracia no es simplemente una palabra. Hoy en día es muy común oír predicadores por ahí mencionando la palabra gracia, pero no hablando de ella. Porque tan pronto tú hablas de la gracia, tienes que quitarle la carga a la gente de arriba. Tan pronto tú hablas gracia, tienes que dejar la payasería, eso de estar llamando a la gente al frente. Ni a que se estén arrepintiendo, ni a que estén reconciliándose. Tan pronto tú predicas gracia, tienes que dejar de hablar y amenazar a la gente con el infierno. Tan pronto tú predicas gracia, tienes que dejar la manipulación. Tan pronto tú predicas gracia, tú tienes que estar diciéndole a la gente de que ya ellos no dependen de ti, sino de lo que Él hizo. Tan pronto tú predicas gracia, tú te conviertes en simplemente un agente, no en el centro de atracción. Tú no eres el superhombre, el superungido. Tú eres uno más. ¿Estamos? La gracia es el propósito eterno. Efesios 3:11. Ahí me escriben gente y yo les pregunto, ¿tú estás seguro que tú quieres meterte en este asunto? ¿Tú estás seguro? ¿Tú sabes lo que tú quieres hacer? Tú quieres, mira, tú mismo te quieres declarar en soledad. Tú mismo te quieres declarar en desprecio. No importa lo conocido y aplaudido que tú seas, tan pronto tú te identifiques con esto, tú te vas a convertir en el ser más despreciable de los religiosos en el pueblo donde tú vivas. Vaya, ni el chacal de la trompeta de Don Francisco. ¿Tú estás seguro que tú quieres esto?
La gracia es el evangelio eterno. Apocalipsis 14:6. Y que lo sepa la gente, después de las 14 epístolas de Pablo no hay más nada. La trampa que hicieron los que editan las Biblias estas, de poner Apocalipsis al final, eso es la gran mentira. Porque eso es un libro cumplido, eso no es para el futuro. Es un libro histórico. Que se cumplió ya. Quedaron algunas cosas avisadas, pero eso ya está cumplido. Pero es una de las herramientas más fuertes que tienen los predicadores para asustar a la gente. Con el anticristo y la marca y el sello y, ¿entiendes? Eso lo usan ellos para asustar a la gente. Diga, donde hay gracia no hay susto. Porque la gracia te quita el miedo. Te quita el miedo más grande que usan ellos, que es poner en tela de juicio la salvación con la cual Él te salvó. La sangre con la cual Él te limpió. La gracia es el juramento de Dios. Oye. El juramento, Hebreos 7. Me gusta leerte ese pedacito. Y regresamos ahí a la definición. Hebreos capítulo 7. Búscalo ahí conmigo. Perdón, Hebreos capítulo 6. Leí ahí conmigo un pedacito para que tú veas qué maravilla. Hebreos 6, verso 13. ¿Lo tienes ahí? Dice, mira, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, Dios iba a jurar, le iba a jurar a Abraham, ¿right? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, cuando Dios fue a hacerle el juramento a Abraham, dijo, te voy a jurar, pero no encuentro, mi mamá no está aquí. No te puedo jurar por mi madre, ni por mi abuela. Entonces, como no te puedo jurar por los ángeles, te voy a jurar por mí mismo. Para que tú tengas seguridad de lo que te estoy diciendo. Diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ese es el juramento de Dios a Abraham, por sí mismo. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ya este no es Abraham. O sea, Dios le hizo una promesa a Abraham, y cuando le hizo la promesa, le juró por sí mismo. Pero cuando Dios fue a tratar con los herederos, quiso mostrar a los herederos una promesa más abundante que la que le hizo a Abraham, por lo cual no podía jurar por sí mismo. Tenía que jurar por otra cosa mayor. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, oído, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Quiere decir esto, oído,
Voy a decir algo que va a sonar un disparate, pero es de costumbre, ¿no? Que Abraham dijo, Dios me juró por sí mismo. Podemos poner en tela de juicio lo que dijo Abraham. Pero no podemos poner en tela de juicio cuando Dios juró a los herederos, que juró por dos cosas, que es inmutable que Dios mienta, no porque Dios no mienta, sino porque había muchos testigos que lo presenciaron. O sea que cuando Dios jura por dos cosas, que es el cuerpo partido y la sangre derramada, hay miles de testigos que testifican y dicen, no es mentira porque yo estaba allí y lo vi. Entonces, la gracia, que el fundamento de la misma no es otro que el sacrificio de Jesús, cuerpo partido y sangre derramada, es el juramento. No un juramento, el juramento. La gracia es la circuncisión del corazón. ¿De las cuántas cositas es ella? Filipenses 3, verso 3. Entonces, para tener los beneficios de esa Pascua, de ese cuerpo partido, de esa sangre derramada, de esas dos cosas por las cuales Dios se atreve a jurar, es necesario estar circuncidado. La circuncisión del corazón, Filipenses 3, verso 3. La gracia es la reconciliación de Dios con el hombre. Sin gracia no hay reconciliación. Segunda de Corintios 5, 19. La gracia es la justicia de Dios. Romanos 1, 17. La gracia es la sana doctrina. No es una doctrina, sino es la sana doctrina. Hebreos 13, 9. La gracia es la consumación del misterio escondido. Ese misterio que Dios tenía escondido desde antes de la fundación de los siglos, se va a consumar. Quizás tú lo veas, quizás no, quizás yo lo vea, quizás no, pero de que se va a consumar, se va a consumar. La gracia es la disciplina. Hebreos 12. Dios no te mata, pero te corrige, ¿sí o no? Claro. Es muy bueno que lo corrijan a uno y lo disciplinen a uno. No te mata, como dicen los religiosos, que te manda al infierno. No, no te destruye. Pero el padre al hijo que ama, si te dejas sin disciplina, entonces eres como un bastardo. Y no es bueno eso. Entonces cuando uno anda, que no anda conforme a lo que tiene que andar, hay que corregir. La corrección siempre a veces duele, ¿verdad? La gracia es el apostolado. Gálatas 1:6. El apostolado de Pablo, que era diferente a los que estuvieron con Jesús. Gálatas 1:6. La gracia es el aborto a la obra. Gálatas 4:30. La gracia es el nuevo lenguaje con el cual hablamos. Ya no hablamos igual, ya no decimos Dios te bendiga. Hello. Un nuevo lenguaje. Ya no hablamos de pedir a Dios ni hacer cultos de oración. Es un nuevo lenguaje. Es diferente. Marcos 16, 17. Cuando ella habla de hablar nuevas lenguas, no es hablar en jerigonza que la gente no entiende, sino es hablar diferente, hablar conforme a esta dispensación, conforme a este pacto, conforme al juramento.
Yo sé que esto no anda bien, pero va a mejorar. Yo sé que es así, dice uno, ¿verdad? Uno no está diciendo, ay, es que vamos a pedirle a Dios para que nos ayude. No, ya Él nos ayudó. La gracia es la obra preparada de antemano. Efesios 2:10. Dice, obra preparada de antemano para que anduviésemos por ella. Está la clave. ¿Qué ora uno? Uno lo que le pide es dirección al Espíritu Santo para caminar por esa obra preparada de antemano. No la que a mí me gusta o la que a mí me invitan, sino la que Él me preparó. La que Él me preparó no tiene espino, ni tiene piedra, ni tiene tropiezo, por favor, entendamos eso. Pero cuando yo me meto a caminar, la que me están invitando otras personas, o la que a mí se me ocurre, me creo diferentes situaciones. La gracia es la embajada del reino. Segunda de Corintios 5:20. Por eso nos llaman embajadores. Porque ella es una embajada. Cuando tú eres ese embajador y la gente viene a ti y tú le compartes el misterio de la gracia, ellos reciben seguridad. Como cuando tú estás en un país hostil y te metes a la embajada para buscar refugio. Te metes a la embajada de otro país, estás en un país hostil, te están persiguiendo, la cosa está mala, hay peligro, entonces tú te metes a la embajada y ahí te recibe el embajador y te da asilo. Y entonces estás seguro. No tengo que aclararte mucho de que estamos viviendo momento hostil, ¿sí o no? A nuestro alrededor está la cosa hostil. Entonces cuando tú te metes a la embajada de la gracia, tú estás seguro. La gracia es el código secreto, el cual Pablo le fue ministrado en el tercer cielo y no le fue dado el permiso para que lo revelara, como nosotros, la iglesia, tenemos ese permiso de parte de Dios. La gracia es el tesoro escondido. Juan 17. La gracia es lo que los religiosos llamaron en la época de Pablo el trastorno. Hechos 17:6. La gracia es el regalo que Dios nos ha dado. Efesios 2:9. No hiciste nada, ni lo andabas buscando. Te lo regalaron. No te costó nada. Cuando tratas tú de pagarlo, entonces ya se echa a perder la cosa porque los regalos no se pagan. ¿Sí o no? Cuando a ti te dan un regalo, ¿cuál es la actitud tuya? Agradecerlo, eso es todo. Si a ti te van a llevar un regalo, tú no vas a decirle cuánto te debo, ¿verdad? Entonces el religioso, cuando tú le ofreces el regalo de la gracia, él lo quiere pagar con sacrificio, con ayuno, con oración, con vigilia, en llanto, en arrepentimiento, sufrimiento, agonía. Entonces Dios dice, no. Esto es regalado. Para que califiques para ello, lo tienes que recibir como es, gratis. La gracia, la perla de gran precio. Entonces mira, se nos fue casi todo el tiempo en esa bobería. Ya quisiera, ¿no? Pero bueno, entonces
Yo sé que tú no, porque tú eres un sabiondo, pero para esa gente que nos pide, por favor, que los llevemos de la mano, vamos a compartirle 10 minuticos más o menos que me quedan, ¿dónde empieza la gracia? Porque es que ahí donde está la confusión de ellos. Entonces, querido pastor que usted me pide asesoría, queridos amigos, queridos oyentes, damas y caballeros, y metrosexuales también. Cuando usted abre su Biblia en el Evangelio de Mateo, ahí está su gran confusión. Porque cuando usted abre su Biblia en el Evangelio según Mateo, le va a aparecer una página puesta ahí por las casas publicadoras de Biblia que dice Nuevo Testamento. Y no es Nuevo Testamento. Por eso es la confusión. Porque entonces, comenzando en Mateo 1 en adelante, usted le empieza a hablar a la gente y a predicar a la gente como si de ahí en adelante ya hubiese empezado el Nuevo Testamento, la nueva dispensación, y hubiese empezado la gracia, y es el gran error. Entonces, ahí en Mateo capítulo 1 se aclara solito. Vamos a ir a buscarlo ahí, usted apúntelo allá en su casa, porque esto es muy importante que se sepa. Mateo capítulo 1, verso 18. O sea, cuando usted lee los 4 evangelios, no es que estemos diciendo que ellos no sirven. Pero ninguno de los 4 evangelios, ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos, ni Juan, se habla de gracia en tiempo presente de aquella época. Lo que ahí se habló de gracia era en una forma futurista. La razón era sencilla, que mientras Jesús estaba vivo, no había cuerpo partido, no había sangre derramada y no había fundamento para sobreedificar la gracia. Entonces era necesario que Él muriera como estaba establecido en la palabra para que sobre ese sacrificio viniera el fundamento de la gracia. Entonces ahí en Mateo capítulo 1, verso 18 dice, el nacimiento, diga nacimiento, de Jesucristo fue así. Ahí lo que está hablando es del nacimiento. Nacimiento. Y de ahí en adelante narra el crecimiento, narra cuando estaba en el pesebre, narra cuando Herodes lo persiguió para matarlo, narra cuando vinieron los reyes de por allá de Persia a traerle los regalos, los magos del oriente, narra su crecimiento, narra cuando fue un jovencito, estaba en la sinagoga, narra cuando se le perdió a María en la fiesta, narra cuando se hizo un hombre de 30 años y narra a los 33 cuando murió. Pero la muerte no era suficiente, era necesario que muriera y resucitara. Porque morir muere cualquiera, pero morir y resucitar de la forma en que Él lo hizo, no lo ha hecho nadie hasta ahora. Entonces Mateo narra, igual que Juan y Lucas y Marcos, narra el nacimiento, narra la vida de Jesús, escríbalo en una esquinita, conforme a la dispensación de la ley. Gálatas 4. Gálatas 4, verso 4. Cualquiera de ustedes ya debería estar dando conferencias por ahí. Por favor. Gálatas capítulo 4, verso 4. Mira qué importante. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, oído, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, en la dispensación en la cual Jesús nació y vivió fue la dispensación de la ley. No existían las iglesias, lo que había era sinagoga. Jesús no iba a la iglesia los domingos, como dicen los predicadores. Él iba a la sinagoga los sábados a leer el rollo de la ley, los libros de los profetas. No había esto que tú y yo tenemos, porque todavía Pablo
no había venido a la palestra. Esto que estamos leyendo nosotros en cuanto a gracia no existía en los tiempos de Jesús. Eso fue posterior a su muerte, resurrección, y cuando Pablo se encuentra con él y él le empieza a revelar, diga revelar, el misterio. ¿Cuál misterio? El que estaba escondido. ¿Por qué él escogió a Pablo? No sabemos. Asunto privado. Porque tampoco era el más, ¿cómo se dice? El más calificado. Pudiéramos decir, no era Pablo. Pablo no era fácil, carácter un poco atravesado y también al mismo tiempo había perseguido la iglesia. O sea, no era el más calificado para que Dios le depositara el tesoro en sus manos. Entonces Gálatas 4 nos enseña eso. Entonces ahí en Hebreos capítulo 9, y ya con esto vamos a ir más o menos poniéndole un candadito así. 9, verso 16. Para darle explicación. Yo sé que esto va a trastornar a tanta gente, aunque tú creas que no. Los trastorna porque ahora dice, bueno, ¿y qué hago yo con estos 4 evangelios? Los trastorna, créeme que sí, yo conozco esto. Yo he llevado 30 años dando conferencias por el mundo entero. Esto que yo estoy diciendo los trastorna a predicadores de 30 años en la iglesia. Ahora ellos dicen, bueno, ¿y qué hago ahora yo con estos 4 evangelios? Nada, déjalos ahí donde estaban. ¿Qué vas a hacer? Lo que tienes que hacer es lo que mismo que hablamos, filtrarlo. Tienes que filtrar por la gracia. Hebreos 9, verso 16, oído. Porque donde hay testamento, o sea, pacto, oído, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador que vive. Quiere decir que en los 4 evangelios que narran a Jesús vivo, el testamento no está vigente. ¿Existía? Sí, porque siempre estuvo en el corazón de Dios, porque Él es misterio escondido. ¿El propósito de Dios estaba vigente? No. Entonces, si no estaba vigente, no se le puede predicar a la gente de los 4 evangelios diciéndole que eso es dispensación de gracia, ni es el nuevo pacto, ni es el Nuevo Testamento. ¿Dónde empieza la gracia? Hechos capítulo 1. Y ahí nos vamos. Ahí es que empieza ella. Entonces, ¿no sería un sacrilegio que con mucho cuidado ahí, con una cuchillita, usted corte la página esa ahí, donde dice Nuevo Testamento, y la pase para donde va? Con un tape. Ahí en Hechos capítulo 1, verso 10. Ahí está la cosa. ¿Por qué ahí está la cosa? Bueno, porque ya Jesús derramó sus 7 sangres de diferentes partes de su cuerpo para motivos y razones diferentes. La primera, ¿cuál fue? En el Getsemaní, para librarnos de la agonía mental. De ahí fue al pretorio y fue golpeado, fue latigado, fue flagelado. Derramó su sangre, lo hicieron una llaga. De ahí fue allá al Calvario, ahí lo clavaron por las manos, por los pies. Finalmente, para saber que había oído derramado hasta la última gota de sangre, le metieron la espada por el costado y salió sangre, 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 sangre y después agua. Cuando salió agua, ¿qué significaba eso? Que había sido desangrado, como desangraban al animal cuando hacían el sacrificio. Hasta la última gota de sangre. Esa era la prueba. Por lo cual Dios no puede mentir. Porque si Dios mismo dijera, no, eso no pasó, le saldrían miles y miles de testigos diciendo, no, nosotros estábamos allí, vimos cuando lo traspasaron y echó hasta la última gota de sangre. Entonces Dios este juramento lo jura por 2 cosas inmutables, que es imposible que Dios mienta. Entonces Hechos capítulo 1, verso 10 dice,
y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él se iba. Dígase fue. He aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto venir al cielo. Después volvió seguro y se le manifestó a ellos. Tuvo 40 días caminando entre ellos. Y lo lees ahí en Hechos capítulo 2, lo puedes leer fácilmente, donde él se le manifestó a ellos durante 40 días. Claro que sí. Entonces, él cumplió su sacrificio, fue al tercer cielo, derramó su sangre en el lugar santísimo, que es la cuarta copa que hemos hablado de eso, ¿verdad? Y cuando ya él regresó con cuerpo glorificado, diciendo, he terminado la obra que me diste hacer. Una vez terminada la obra, se va el hombre como intercesor para nosotros, ya no camina por aquí, sino está a la diestra del Padre y comienza el pacto de la gracia, donde ya no es un Jesús carne, sino es un Jesucristo crucificado y resucitado. ¿Estamos? Entonces, para usted entender gracia, tiene que entender que el Nuevo Testamento comienza en Hechos, capítulo 1, verso 10. ¿Estamos? Bien. Qué bueno haber estado aquí, haber compartido esto. Bueno, vamos a estar en esto unas cuantas sesiones más. Si usted quiere venir, pues aquí estaremos compartiendo esta palabra, ¿ok? Bien, entonces...